Siguiendo con nuestra programación, tenemos una invitada de lujo al programa. Vía Zoom nos acompaña el día de hoy Larisa Barbosa. Ella es analista de Stonex y nos va a estar comentando acerca de los nuevos ajustes a la baja que fueron realizados en San Pedro y Amambay. También acerca del maíz que está sin ajustes hasta la finalización del calendario de la siembra. Muy bienvenida a nuestro programa. Digo bien, Larisa Barbosa. Buen día, es siempre un gusto estar con ustedes para tener que conversar sobre las actualizaciones de nuestras estimaciones de zafra. Bueno, y ya queremos hablar acerca de la soja, los cambios que se realizaron a la baja específicamente en la zona de San Pedro y Amambay. Bueno, en este nuevo ajuste entonces con el mes de febrero cerrado, ya comenzando el mes de marzo, vemos que la zafra está casi integralmente cosechada, que es el primer ciclo, el ciclo principal, donde se espera que aproximadamente se genere el 80% de toda la soja que va a producir el Paraguay en este nuevo ciclo, y ya el restante, entonces aproximadamente 20%, dependiendo de cómo se desarrolle la safriña, se va a complementar entonces con ese siguiente ciclo, ¿verdad? Con la mayoría cosechada, vemos que los rindes o los granos promedios por hectárea que estábamos viendo en los departamentos más productivos, que son el Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú, se mantuvieron, y los ajustes entonces fueron hechos más hacia el norte de la región oriental, específicamente en San Pedro y en Amambay, donde se vieron fuertes ajustes, ¿verdad? Recordando que el año pasado San Pedro ya se había quedado con un promedio de poco más de 2 toneladas por hectárea frente a las 3,5 que se pueden llegar a cosechar en el Alto Paraná, y de poco más de 2 toneladas por hectárea. Entonces en esta campaña se está llegando solamente al 1,7, ¿verdad? Y en Amambay la caída es de 2,4, o sea, fue un departamento que tuvo un mejor rendimiento que San Pedro el año pasado, y que para esta nueva zafra también queda en 1,9, no pudiendo alcanzar entonces esas 2 toneladas por hectárea. Solo que de cualquier forma son dos departamentos que juntos tienen menor cantidad de área plantada si es que comparamos a sus vecinos que plantan más. Entonces el impacto general en el total no es tan grande, ¿verdad? Pero sí es una pérdida importante, principalmente para los productores en San Pedro, que vienen golpeados ya entonces hace varias campañas y que se encuentran en este momento viendo la forma de tener que diversificar hacia otros productos también. Así es, Clarisa. Entonces, para hacer un repaso, ¿cuál es la estimación que se tenía aproximadamente y cuánto es lo que hoy se espera finalmente de esta zafra de soja? Safriña. Perfecto, exactamente. Bueno, para lo que es el ciclo principal, entonces estábamos esperando 8,7 millones de toneladas, y eso pasó a ser ahora de 8,6. Son 200.000 kilos menos, que es una baja de 1% entonces en este mes, ¿verdad? Y esos 8,6 sumados a los 1,2 que se espera llegar a cosechar en la safriña, eso nos daría un total en Paraguay de 9,9, o sea, casi 10 millones de toneladas, que va a quedar dentro del promedio histórico que nuestro país ya anduvo cosechando en los últimos años, con un rendimiento sí un poco inferior, ya que en la zafra pasada nosotros vimos que sumando también los dos ciclos llegamos a las 10,6. Entonces con esos 10 nomás de este año
son 600.000 kilos menos, pero de cualquier forma las 10 millones de toneladas quedan entonces dentro del promedio histórico que el Paraguay cosecha, ¿verdad? Y con bastante énfasis entonces ahora en darle el seguimiento a lo que falta de terminar de plantar, tanto para soja como para el maíz, que en Paraguay tienen la particularidad de tener que competir por territorio durante la safrinha. Bueno, y mencionas también ahora el rubro del maíz, del cual queremos hablar un poco más. Se mantienen los precios e incluso ya avanza la comercialización hasta el mes de marzo. ¿Qué detalles podrías comentarnos acerca del rubro maicero? Bueno, el maíz tiene una particularidad de que es bastante utilizado como insumo para la ganadería o para la producción de otras proteínas animales en general, ¿verdad? Como ser las carnes de pollo y cerdo también, por lo que tiene un consumo interno que es más alto frente a la soja, que en Paraguay gran parte aún se exporta in natura, es poco lo que se procesa en Paraguay. En sentido contrario, entonces, a el maíz, que también es cierto que se exporta, pero tiene un mucho mayor consumo interno. De esta forma es que es siempre usual que las negociaciones futuras para lo que es granos de soja siempre avance un poco más rápido que el caso de el maíz. Entonces lo que vemos es que ni un 20% está aún negociado frente a la soja, que sí avanza allá casi la mitad de lo que se espera sea toda la producción de este nuevo ciclo. Hablamos de una comercialización de maíz para el año pasado ya del 97% y este año ya tenemos un 15% vendido. El año pasado, a mes de marzo, ¿cómo estaba el maíz? En un nivel similar también. Entonces se espera que el maíz finalmente quede en el número de cosecha que se tuvo el año pasado. El precio se mantiene. Sí, para lo que es rendimiento, ahora sí se plantan casi las 800.000 hectáreas que nosotros estamos viendo que puede aún cambiar, ¿verdad? Hay un margen aún que puede llegar a irse a la soja, pero si se mantuviesen esas hectáreas y si el clima ayuda, eso que quedaríamos en 4,7 toneladas, ¿verdad? O sea, millones de toneladas, que sería casi un 10% a más en comparación a lo que se cosechó el año pasado de maíz. Volviendo a la soja, respecto a la comercialización justamente, los números que tenemos es de que el 23-24 se comercializó 97% y en esta campaña 24-25 un 45%. La disminución se debe a que todavía no llegamos al final del ciclo para decir que se comercializó todo, o hubo también una merma respecto a este aspecto. En este ciclo vemos que la comercialización está siguiendo un flujo un poco más usual de campañas anteriores, ya que el año pasado tuvo una particularidad de que por las super zafras de nuestros vecinos hubo una reducción muy fuerte en el BASI, ¿verdad? Que es el descuento de cuánto se le resta a el productor respecto a lo que se le va a pagar, y esos fuertes descuentos hicieron que se ralentizara la comercialización a un punto que fue la campaña en la que el Paraguay tardó más en tener que salir a vender. Era ya el mes de abril y poco aún estaba siendo comercializado, pero con
menos castigos en esos descuentos en este año, y con el flujo internacional dentro de lo esperado, vemos que la comercialización vuelve ahora a los parámetros históricos que ya se habían observado anteriormente, ¿verdad? Un detalle en particular en el último mes es que hubo mucha preocupación respecto a lo que se podría llegar a generar en la Argentina, porque ellos dependían urgentemente de las últimas lluvias para ver si se generaba una quiebra un poco más pesada, o si es que quedaban dentro del promedio histórico, y esas lluvias finalmente llegaron. Ellos esperan quedarse entonces con una cosecha bastante similar a lo que se vio el año pasado, y lo que indicaron nuestros especialistas que están justamente en el territorio argentino es que, como la soja paraguaya, por tener un tenor proteico alto, es un insumo extremadamente importante para la industria de harina de soja, ya que se la mezcla con el producto argentino para elevar su calidad. Entonces se espera también que ese intercambio comercial corra dentro de lo que históricamente se ha observado. Excelente, Larisa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el programa y brindarnos esta información de primera mano, en donde podemos hablar acerca de cómo se encuentran los rubros principales en nuestro país. Es un gusto siempre, y espero que tengan todos un excelente comienzo de semana.